jefe de cada uno de los departamentos en que se divide el gobierno de un estado. Ustedes han escuchado el primer ministro de Israel, el primer ministro es igual que un presidente, ¿no? Y ahora esa otra definición es esto: persona que ejecuta las órdenes de otra. Persona que ejecuta las órdenes de otra. Entonces, cuando yo digo Richie o Ricky o Mike, cualquiera de ustedes, cuando ustedes dicen soy un ministro, ustedes realmente están diciendo soy una persona que ejecuta las órdenes de otra. Imagínense nada más. Y a veces pensamos que cuando decimos somos ministros, tendemos a pensar que el que es ministro como que ya está en el máximo nivel. Pero si Jesucristo mismo vino a ejecutar las instrucciones de una persona mayor, y eso fue lo que acabamos de leer hace ratito, donde dice, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Y dice, yo no voy a hacer nada, decía Jesús, que no me diga mi Padre que está en los cielos, que yo haga. Cuando yo empecé nacimos, desde que yo nací, mis papás ya conocían de Dios. Y toda mi vida estuve en una iglesia, toda mi vida conocí de los mejores músicos, y mi vida siempre era estar en la primera silla de enfrente. Cuando yo estaba, no sé, 3, 4, 5 años, me acuerdo desde que tenía 3 años, cómo yo me sentaba en la silla de enfrente y veía todo y me ponía según yo a tocar, así, no sé si a lo mejor hay niños de aquí que también, cuando sale la alabanza, que se están tocando la guitarra, mi lugar era siempre las primeras filas, junto con mi hermano, el pastor Gamaliel, que no está aquí ahora, y los dos ahí nos poníamos, y llegábamos a la casa de nosotros, agarrábamos una escoba, le colgábamos un cinturón a la escoba, y nos poníamos ahí, nos la colgábamos, y le decía ahí, yo soy el del bajo, y me decían, yo soy el de la guitarra, y nos poníamos en la casa a tocar y que según cantábamos, y esa era nuestra, así crecimos. Cuando llegamos, esto fue en el centro de fe de Tacuba, ahí empezamos. Cuando llegamos a la iglesia donde los conocimos a ellos, igual, yo agarraba mi mano así y tocaba Nico. Cuando tocaban varios, el bajo tocaba Juan Vallejo, el bajo. Y Nico también, Nico es el que toca el bajo. Y yo decía, ¿por qué el bajo se toca diferente que la guitarra? Yo eso nada más lo pensaba en mi mente. ¿Por qué la guitarra pone así, como los dedos separados? Pero el bajo siempre va como que la mano así, pegada, así como que... Me acordé de esta figura que siempre hacía él, así. Entonces yo ponía mi mano y me hacía en la caja así, y lo veía, y hacía así, la movía. Así yo crecí. Yo crecí mirando músicos. La batería no me llama mucho la atención, porque son muy escandalosos los de la batería. Y además también son medio casi siempre son traviesos los de la batería. Y creídos y todo. Mira, aquí somos 3. Entonces, no, en verdad me llamaban la atención muchos instrumentos, todos, pero la guitarra y el bajo era lo que más me llamó la atención. Y mi mente siempre estaba allí en yo quiero hacerlo, yo quiero un día tocar, yo quiero cantar como ellos cantan. En aquel entonces, de los 90s, estaba de moda una canción, o no de moda, pero en esa iglesia donde, en el centro de fe, estaba una canción que cantaba un cuate del bajo, era la de yo quiero ser una adorador. Pero ahorita ya está, ya está. La hicieron otra vez, ¿no? O sea, la mejoraron en el nuevo disco, pero su original es muy, muy antigua. Entonces, ese muchacho la cantaba del bajo y yo cómo admiraba cómo cantaba y cómo tocaba. Y yo llegaba a la casa y me colgaba eso con mi hermano y poníamos botes del chocomil, del Milo, o de leche nido, o de Milo, así se llama, no sé si han visto el chocolate de Milo, que traía Hugo Sánchez ahí como haciendo una... Ya imagínense, ya no hay, están en el museo esos. Pues los poníamos... Mi papá nos lleva muchas de esas como, y los poníamos así, y sartenes y botes y todo lo que, y con palos ahí de ramas de árbol, le hacíamos nuestros instrumentos. Mi sueño era un día estar y hacerlo de verdad, tocarlo de verdad. Tenía guitarritas de plástico que se las
les aplasté un botón y hacían que un ruido, pero mi sueño era tener una guitarra de verdad. Y un día mi papá llegó al pueblo, donde nosotros vivimos también por un tiempo, y llegó con una guitarrita así chiquita. Bueno, yo le digo así, pero debe estar así, porque yo estaba bien chiquillo. Y tenía las cuerdas verdaderas, sonaba igual. Entonces dije, papá, pues les traje esta para que aprendan. Y mis tíos fueron músicos también, todos todavía son músicos. Yo simplemente, mis tíos se ponían a tocar, yo tocaba el piano, yo nada más me le ponía ya a ver el piano. Me imagino que lo ponía nervioso por estar tocando el piano. Yo llegaba ahí y le movía esa cosita del... Siempre llegaba y le movía el volumen, le escuchaba ahí teclas y lo fastidiaba. Pero mi curiosidad era estar allí, viendo la música. La música es algo maravilloso, es algo increíble. Y a los de la guitarra, ya ven que tienen las clavijas arriba para afinarla. Llegaba yo y mi tío tenía su teclado y acá tenía su guitarra de acústica. Y yo decía, llegaba así, mientras se tocaba, y veía las clavijas chuecas, y yo decía, ¿por qué las tienen chuecas? Y las enderezaba todas parejitas. Es que sí deben de ir, decía yo. ¿Por qué no se organizan? ¿Por qué no las ponen? ¿Por qué no las ponen derechitas como y las ponía todas planitas así? A la hora que mi tío agarraba la guitarra toda desafinada. Y mi vida siempre era cerca y rodeado de instrumentos. Siempre rodeado de... Pero yo no sabía todavía el concepto de lo que era servir a Dios. Entonces, cuando llegué a la iglesia, al Lirio de los Valles, donde me encontré con ellos, había músicos, pero ya eran músicos grandes, ¿no? ya eran puros señores ya casados, y yo dije, pues yo quiero un día estar ahí. Y un día le dije a mi mamá, pues yo quiero participar en algo, quiero hacer algo en la iglesia. Yo no decía quiero servir, ni decía quiero ser ministro, ni decía quiero participar. Yo nada más yo decía quiero hacer algo. Y recuerdo que mi mamá me dijo, pues mira, hay ujieres. El trabajo de los ujieres son ministros también, están sirviendo. O sea, uno va a pensar en posiciones. O sea, tú eres ujier, no vale lo mismo que el que toca la voz. Es el mismo, está sirviendo igual. O tiene la misma importancia, el mismo ministerio, el que está tocando el pandero, la danza, las banderas, que el que está moviendo la mezcladora, el mixer, o el que está cantando. Es exactamente el mismo nivel, no hay escalones en eso. Está sirviendo. La palabra para ahí es ministro, ¿verdad? La palabra que quiero que nosotros tengamos en mente es tener un ministerio, o sea, el servir a Dios de alguna o de otra manera. Y me dije, mamá, ¿sabes? Pues habla con el pastor y dile que si te permite a ti algo, ser ujieres. Y no había ujieres niños, o sea, nosotros, les digo, yo tenía como 10 años, 9, 10 años, y dije, pues ¿cómo voy a estar ahí en el ujiereado o el ujier? Si nadie me va a respetar, si son puros grandes. Y lo que hacían allá era un pasillo como está aquí, pero largo, una iglesia más angosta y larga, y se ponían 2 ujieres en la entrada, y otros 2 y otros 2, y terminaban otros 2. Y le dijimos al pastor, o sea, yo chiquillo así le dije al pastor, pues queremos nosotros ser ujieres, no sabíamos cómo decir. Y dijo él, sí, está bien, les vamos a dar la oportunidad. No había ujieres niños. Y hablé con Erendira, que era la encargada de los ujieres, y le dije, el pastor nos dio permiso de ser ujieres. Ya le dijimos a él, y pues nos ponemos aquí para que nos digan qué hacer. Nos dijo, pues este es el uniforme, esos son los horarios, y tu trabajo va a ser simplemente estar aquí en la entrada, nada más, porque ustedes saben, los que estaban hasta enfrente les decían a ellos cómo acomodarse para que la gente cupiera bien. Entonces tenían que tener cierta autoridad para decirles, recórrese por favor, o esta familia aquí, o esa familia allá. Entonces no nos mandaron directamente hasta allá porque no nos iban a hacer caso, así en sí. Decían, yo me quiero sentar aquí y ya, y nadie me mueve. Entonces la directora de los ujieres nos puso simplemente hasta las primeras, donde dábamos bienvenida. Y mi único trabajo era hacer bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a la casa de Dios, y mi hermana enfrente. Ese era mi único trabajo. Y yo decía, pues, y eso fue... Ahí fue donde entendí que mi trabajo era el servicio. ¿Y qué era mi trabajo? ¿Qué se imaginan que otra cosa iba a ser mi trabajo? ¿Qué más hacían los ujieres? ¿Ustedes se acuerdan qué hacían los ujieres? ¿Qué más hacían? Lavar baños. O sea, en pocas palabras, yo era la basura. En pocas palabras, yo era un ministro. Era un ministro, una persona que ejecuta las órdenes de otra. Yo era un ministro, aparte de ejecutar las órdenes de Dios. Entonces,
recuerdo que lo único que hacía yo era recadero así, llévale al pastor y ahí iba hasta el frente, le daba su recado al pastor, ve y dile al hermano Nico, ok, ahí voy, te digo al hermano Nico, ¿sabes qué? Agarra un vaso de agua y se lo llevas al pastor, y ahí voy, arriesgándome a que me caiga, o que se me caiga la mano. Ese era mi pánico, que mientras voy subiendo, me tropezara y hiciera el ridículo enfrente de todos. Y uno va con el papelito temblando, ahí. Y yo creo que te ven todos y dice, ay, pobrecito Y al terminar, enrollar los listones, porque había listones ahí, a enrollar los listones bien. Tenían los sugieres un cajoncito como el que está ahí en la entrada, un librerito, y ahí abrían, ahí se ponen los panderos, se ponen las Biblias, se ponían los listones y todo ahí. Ese era nuestro trabajo. Y nos decía la líder, revisen que no haya basuritas, papelitos y papel higiénico, ¿cómo se llaman? Los Kleenex, botes de agua, muchos papelitos transparentes de pastillas Halls que todo el mundo llevaba, y nosotros nuestro trabajo era esa parte que iban a hacer el aseo, pero nuestro trabajo era hacer eso. Y entonces ahí yo aprendí a servir, siendo ujier. Entonces a mí no me pesaba en lo mínimo, no me pesaba nada hacer eso. Yo feliz, y porque Dios puso en mí un don. Dios me puso en mí un don de servir. Y hasta ahorita en el campamento, como ellos se dan cuenta, mi único trabajo en el campamento es servir. Yo sirvo a los niños, sirvo a los jóvenes, sirvo a los adolescentes, sirvo a los grandes, a todas las edades. Yo estoy ahí simplemente para servir. Realmente cuando yo digo a alguien, mi nombre es tal, soy pastor, para servirle, realmente estoy diciendo para servirle a usted. En lo que se necesite, yo estoy allí para servir. Porque eso es lo que es un ministro de Dios, alguien que sirve. Ese es realmente el ministerio. Porque si alguien tiene un ministerio, por ejemplo, de música, no es para estar ahí atrás encerrado solito tocando y que nadie me escuche con mis audífonos. El que tiene un don de tocar es un ministerio para servir y ayudar a los demás a que se conecten con Dios. O sea, por eso están sirviendo. El que está tocando la batería igual, no la quiere tocar nada más para él y que nunca nadie lo mire y estar en su cuarto siempre, no. Tiene un don de servir a Dios, tiene un don de tocar la batería para servir a Dios y a las personas a través de ese ministerio musical. O sea, alguien tiene un don de predicar, tiene un ministerio de predicar. Ese ministerio de predicar no se autopredica, no se para en el espejo y se predica el mismo. Lo que hace el predicador es que va y lo habla, es que va y lo dice a las personas, va y dice a la gente y les sirve. Por ejemplo, hace cuenta que ustedes no tienen están a punto de tomar una decisión y el predicador Dios les dio una palabra, entonces él es un ministro, tiene un ministerio de hablar de Dios, entonces viene y les habla a ustedes una palabra y ustedes dicen, ay, qué bueno que escuché esto, Dios me dirigió. Entonces ese pastor lo que hizo, esta persona lo que hizo fue servirles a ustedes con una palabra. Entonces yo lo que aprendí ahí fue a servir. Se inventaron posiciones ahí en el Ujier y después me avanzaron 10 sillas más, después me avanzaron otras 10 sillas más y al último terminé en las de enfrente, o sea, nos combinaban, ¿verdad? Ya llegué hasta enfrente y no eran niveles, simplemente era para que aprendieras a hacer todo el trabajo que tú quieres y todo lo que sea necesario, llevarlos a los baños, si hay gente nueva, en qué le podemos ayudar. Yo veía a alguien perdido, digo, ¿necesita usted algo? ¿Qué le traigo? Y eso era, y yo chiquito, no tenía vergüenza. Y allá hasta enfrente, como está aquí el santuario, había unas escaleritas de este lado y otras de aquel lado, y se inventó una nueva posición, no sé si te acuerdas, de prender y apagar la luz. Sí, bueno, el retroproyector, porque no había proyector, era de acetatos, de los transparentes. Entonces, ese trabajo, lo único que hacía uno era estar así, y te decían, préndele, y le prendías. Apágale, y le apagabas. Sí, durante todo el día, casi 2 horas ahí parado. Prende y apaga. Y ese era nuestro trabajo. Tú llegas a estar ahí, ¿no? También en el switch. Y luego la puerta también. Luego, en ese mismo, era otra área, porque lo que pasa en esa puerta de allá, del santuario,
Pero igual hay puertas cercanas. Ok, lo que hacían ellos los músicos era que terminaban de tocar y todos a la puerta de al ladito de salida para ir por sus chicles, por sus sneakers, por sus halls y para ir a platicar, para ir a cotorrear y entonces el pastor ya estaba harto de eso y dijo que nadie salga de ahí, pero lo que nos hicieron a nosotros es que nos ponían justo en esa puertita para que nadie pasara y ahí sí, algunos sí me decían yo voy por esto. Dicen, yo tengo permiso, entonces ahí sí no, yo no lo hacía, no era bueno. No me respetaban porque yo estaba chiquitillo. Pero yo igual me quedaba ahí, yo no, con los que podía les prohibía, con los que no podía no. El pastor dijo que no podían pasar por aquí, pero como eran muchos de los grandes, la verdad que sí se iban. Pero el trabajo de esa persona, según la autoridad tenía, para decirles, no puedes ir por allá, el pastor dijo que todos tienen que estar aquí, que no salgas por aquí. Ese era el trabajo real de los que estaban en la puerta. Luego llegaba la hora de Santa Cena y había un montón de copas, un montón de cosas que hacer, se lavaban, o sea, terminamos como 2 horas después que se iban los primeros. Se cuenta que se saludaban, se iban y pasaban otras 2 horas para que nosotros nos pudiéramos ir a la casa. Ya con los pies cansados, los zapatos de charol que nos exigían bien brillosos, ya no los aguantaba, dando casi los dedos. Llegabas a la casa, te los quitabas y dices, por fin. Y eso era a la edad de 12, 13 años, imagínense. No era un grande, no era un muchacho ya que sabía lo que hacía, porque yo decidí poner mi vida en el servicio de Dios. Y cuando me decían, ¿sabes? Llévale el agua al pastor, yo no veía a Heréndira, o sea, yo no veía a los líderes, yo veía que me lo decía Dios. Todo lo que yo hacía, que levantaba un papelito, yo decía, lo estoy levantando porque a Dios le agrada, que su casa esté limpia y que yo tenga ese corazón de servir. Y lo que acabamos de leer es exactamente lo que dijo Jesús. Dice, yo no vine para que la gente me sirva, para que la gente me sirva, sino yo vine para servir a las personas. Eso es lo que es realmente un ministro. Cuando usted está pensando en ser un ministro de alabanza, usted está dispuesto a ser una persona que ejecuta las órdenes de otra. Eso es un ministerio. Ese es un ministro, el que ejecuta personas de alguien arriba o mayor o que te pones a las órdenes de alguien. Ustedes cuando se ponen a las órdenes de Dios están dispuestos a hacer lo que sea que Dios les diga. Están dispuestos a trabajar en el área que Dios les diga que ustedes trabajen. Y una de las cosas que decía Alex y sus hermanos que hacían los sugieres era lavar baños, era destapar cañerías o coladeras, porque lo que pasaba era que el bautisterio, cuando hacían bautismos, tenían que limpiar todo por allá, se tapaba, era un regadero pero bien feo de la coladera, se abría, todo se abría, y como éramos los más chiquillos nosotros, somos los que cabíamos en esa coladera, lo que teníamos que hacer era ponerse bolsas y tratar de, así con la mano, de moverle para que hubiera cabellos, todo ahí, y se iba todo el agua podía fluir. A veces le metían un fierro largo, y a veces funcionaba, a veces no, y si no funcionaba, como estábamos chiquillos, digo que habíamos en ese, nos ponían ahí para que la mitad del cuerpo se metiera y te agarraban los pies para que uno pudiera. Imagínate si nos íbamos para allá adentro. Yo aprendí a servir desde mi corta edad, desde esa edad, así como lo hicieron Alex y lo hicieron sus hermanos también, para todo lo que era necesario, estamos ahí. Si había un evento de parejas, todavía tengo unas fotos de ahí de cuando el pastor Leoncio hicieron una cena de parejas, ahí estábamos nosotros como meseros, o sea, sirviendo. Eso es lo que hace un mesero, sirviendo. Y claro, éramos músicos, ahí voy apenas, porque yo les digo que empecé siendo luthier. Le estoy hablando del trabajo de luthier, pero después resulta que se fueron unos músicos de esta iglesia y yo empecé a aprender ya simultáneamente. Mientras yo era luthier, yo seguía en mi plan de ser músico. Si algo que me pudo ver a mí, lo mejor que me pudo haber pasado a mí en mi vida, lo mejor que le digo a Dios, lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida como ministro tuyo, fue ser luthier.
fue la mejor. Y si me dijeran a mí ahorita qué prefieren, ser músico o ser ujier, yo diría ser ujier, porque yo estoy para servir al mundo. Y eso le agradezco a Dios tanto que me haya dado la oportunidad desde pequeño de ser ujier, de estar ahí, o sea, ahí aprendí todo, fue como que la preparación de todo. Y entonces simultáneamente, mientras servía de ujier, o era ministro de ujier para esa iglesia, yo seguía aprendiendo a tocar la guitarra, el bajo y así los instrumentos. Y un día hablé con el pastor Fernando, que era él se autodenominaba el director general de todo ahí. Sí, se autodenominaba. Y entonces yo le dije a él, pues, es más fácil que ir con el pastor Castañeda, pues le digo al hermano Fernando. Y le digo, yo quiero tocar, ¿qué puedo hacer? No, pues vamos a hacer, ya sabes, sí. Y nos empezó él a meter ahí en la alabanza y nos metió en la alabanza a tocar la guitarra. Y entonces yo cuando estaba allá con la guitarra, yo veía los ujieres y yo anhelaba estar allá. Yo tocaba la guitarra, pero yo decía, ahí esas personas son nuevas y se ve que no les dieron la bienvenida correctamente. Esas personas son nuevas, como que no los atendieron bien, y yo aquí en la guitarra al pendiente de las personas, me dan ganas de dejar la guitarra y de darles bien la mano, ofrecerme bien. Entonces sí sucede esto. Entonces empezamos a tocar los instrumentos, pero cuando yo empecé, esto me pasó. Cuando yo empecé a tocar instrumentos en la iglesia, a servir como un ministro de alabanza, pensé y dije yo creo que estos de aquí ya no hacen lo que hace un ujier. Yo decía, yo creo que estos, había unos que no les gustaba, y por eso quiero llegar ahí. Algunos que llegaron al músico, o que empezaron a servir en el área de música, ministerio de alabanza, que pensaban que estos ministros de alabanza ya no debían seguir haciendo el trabajo de servicio. Entonces el pastor Fernando nos dijo, ¿saben qué? Hacía juntas y decían, los músicos van a hacer el aseo, y todos los músicos van a hacer el aseo, a limpiar y lavar baños, lo mismo que hacían los ujier. Era como que yo decía, pues no está tan mal, si soy músico yo puedo seguir sirviendo. Y a verdad había personas que decían, yo no tengo por qué venir a los aseos, yo no soy ujier, es el trabajo de los ujieres. Y decían, yo no vengo, y no venían a los aseos, no, veían un Kleenex y no lo levantaban. Y eso hay en muchos lugares, ¿saben por qué? Porque no tenemos la idea exacta de lo que es un ministro de alabanza y adoración. O sea, si tú tienes un instrumento en tus manos, tú realmente estás sirviendo, y tú eres un instrumento al mismo tiempo en las manos de Dios, y Dios va a hacer contigo lo que Dios quiera que tú hagas. Entonces, cuando tú eres un ministro de alabanza, y tu ministerio es cualquier área, porque aquí entiendo que hay de danza, de todo, hay ujieres, hay músicos, y todas estas áreas que sirven en la iglesia, ustedes tienen ese ministerio, y esa vocación ministerial ustedes la tienen que poner a las órdenes de Dios y a las órdenes de los pastores, porque los pastores son los que van a decidir, o de sus pastores. Yo no sé si todos se congregan aquí o vienen de diferentes iglesias, pero su vocación tienen que ponerla ustedes en las manos directamente de sus pastores, y sus pastores saben administrarlos a ustedes. Sus pastores sabrán cómo administrarlos, cómo guiarlos a ustedes. Y hay personas que realmente, cuando pensamos que ya tenemos un cierto nivel, ya no queremos ponernos a las órdenes de los pastores, y no queremos ponernos a las órdenes de Dios, sino queremos andar a como nosotros queramos, a como se nos antoja, de nuestra gana. Y tengo otra definición aquí de lo que es la palabra servicio. Dice, servicio, dice, o servir, trabajar para alguien como criado o como sirviente. ¿Todavía se llaman así, slave for love? Sí, Ajá, ¿su mano de ustedes? Bueno, ellos son slave for love, o sea, esclavos. ¿verdad? Esclavos por amor. Dice que aquí es trabajar como criado de alguien. Y saben, si Jesucristo mismo vino y dijo, yo no vine para que la gente me sirviera, sino yo vine para ser criado, para servir a los demás, para ser esclavo de otros, porque al mismo tiempo Él está diciendo que Él es esclavo de Dios. Miren, ¿ustedes creen que Jesús tomó decisiones autónomas? No, Él para todo oraba, Él para todo suplicaba y rogaba por la voluntad de Dios. Dice aquí, trabajar para una persona, servir. Trabajar, dice, atender al público en un restaurante, por ejemplo, en un comercio. Voy a dar otra que dice dar culto o adoración a Dios. Es un diccionario secular. Dice
dar culto o adoración a Dios. ¿Sabe? Cuando usted está sirviendo a Dios, cuando usted es un ministro de Dios, usted realmente está adorando y dando culto a Dios con su vida. ¿Ok? Dice, ayudar a trabajar para otro. Dice, asistir a algo. Bueno, eso es lo que es la definición de la palabra servir. Y ustedes, como están en este instituto musical o academia musical, es porque ustedes sienten que tienen un llamado ministerial, o porque sienten ustedes un llamado a la música, un llamado al ministerio de alabanza, ya sea en panderos, en banderas, en danza, si son mujeres o si son coristas o si cantan, si hacen lo que sea. Ustedes tienen un llamado, y nuestro llamado únicamente es servir a Dios, servir a los demás a través de nuestras vidas. Cuando estamos en la iglesia, Jesús, Señor y Cristo, a los músicos siempre teníamos el pastor. No es porque el pastor es malo o el pastor nos quiere dar lecciones de psicología o lecciones humanitarias ni nada. Nos dividió como en 3 o 4 grupos de los músicos para hacer el aseo todos los sábados en la mañana. Bueno, todos los sábados en la mañana. Y no nada más era un aseo sencillo, sino que las ventanas de arriba, las ventanas se limpiaban, todo, ¿verdad? Nada de cablerío allí, bien alfombrada, la alfombra del santuario bien alfombrada, bien trapeado, las sillas limpias, silla por silla, con un trapo, checar telarañas de los baños, a todo alrededor de la iglesia, que no hubiera basurero ni nada. Y ese era el trabajo de los músicos, ese era realmente el trabajo del músico, porque sabe, el estar sirviendo a Dios a través de un instrumento musical o a través de una bandera, de un pandero o de listones para hacer coreografías, significa, y es lo mismo, de servir a Dios en cualquier área de lo que Dios te llame, de lo que Dios te pide hacer. David mismo, cuando tenía él su arpa, y cuando David tocaba instrumentos, él seguía siendo un siervo de Dios, y seguía sirviendo a su papá y a sus hermanos. ¿No se acuerdan que cuando llamó Samuel a los hermanos de David, ¿dónde está David? Estaba allá cuidando los borregos. ¿Por qué cree que los cuidaba? Porque alguien le dijo que los cuidara o no. Porque alguien le dijo, tú te vas a encargar de los borregos. O sea, él estaba sirviendo. Y cuando llega David allí y lo ven todo ñanguito y flaquito, dice, pues tú no sirves para nada, al menos para la guerra no eres bueno. Y después viene la historia de Goliat. ¿Y a qué mandaban a David? Cuando el pueblo estaba en la guerra, ¿qué hacía David? ¿Les llevaba lonche nada más? Era el lonchero, ¿verdad? Lo único que hacía David era llevar lonche. Pero David ya era un ministro de Dios. David ya era un ungido de Dios. O sea, Dios ya había puesto su mirada en David. Y así como él llevaba, nada más les llevaba el lonche a sus hermanos, y era el repartidor o era el mandadero, él seguía siendo un ministro útil en las manos de Dios, a pesar de que era un niño o de que era un adolescente o de que estaba joven. Y aún cuando Dios ya lo había ungido a David, a través de Samuel, Dios ya lo había ungido, y Dios le dio a David un ministerio para que él fuera rey y fuera hombre de Dios. No fue rey luego, duró como 8 años, más de 8 años, en poder tomar el reinado. Y mientras que hizo esos 8 años, muchos de esos 8 años sirvió a Saúl, aunque él ya sabía que él iba a ser rey. Él sirvió a Saúl, aun cuando Saúl no quería a David, y cuando Saúl quería matar a David, David a escondidas seguía sirviendo a Saúl, a escondidas. Saúl no sabía, pero David trabajaba para él. Aunque David se fue con los filisteos, David seguía protegiendo a Saúl. O sea, el trabajo de David era cuidar, era servir, o sea, era ser siervo del rey, todavía del rey Saúl. Aunque David sabía que su rey no hacía lo correcto y que hacía cosas malas y que había perdido el camino de Dios, David le seguía sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque la frase que inicia, que dice el que no sirve, no sirve, es realidad. Si tú puedes tener un instrumento de música, tú puedes ser el mejor baterista del mundo, puedes ser el mejor bajista del mundo, o el mejor percusionista del mundo, la mejor corista, con la mejor voz del mundo, pero si no sirves, así de fácil. Si no sirves, o sea, si no pones ese talento, este don, este ministerio en las manos de Dios, en las manos de tus pastores, en las manos de tus líderes de alabanza,
no realmente a Dios no le sirve. O sea, este celular apagado así y que no prende simplemente no sirve. Cuando yo digo el que no sirve, me refiero al que no sirve al prójimo, el que no sirve en la iglesia, el que no sirve a Dios, el que no adora a Dios con su instrumento, el que no adora a Dios con su vida, el que no sirve a Dios con su ejemplo, el que no sirve a Dios con su ministerio. A Dios, ese no le sirve. Esa clase de ministros o esa clase de músicos, a Dios no le sirve. Y eso quiero que se quede en su mente de ustedes. Yo sigo sirviendo. yo cuando dije, es que el pastor nada más manda, el pastor porque es el que manda. Yo así decía cuando estaba chiquillo, qué fácil es el pastor, nada más da instrucciones y da órdenes. Yo decía, ay, así de fácil nada más, decía yo. Así, nada más porque lo dice ya. Y así era mi pensamiento. Y ¿saben? Yo dije, yo no quiero ser pastor porque a mí los pastores pues me caían gordos. Espero que ustedes sus pastores no les caigan gordos porque es una equivocación. Yo estaba equivocado. Y pasa uno a través de moldes, de arreglos que te hace Dios para que llegues a entender todo esto. Yo lo llegué a entender. Y dije, yo no quiero ser pastor porque siempre como que la gente no los quiere, como que siempre andan dando instrucciones y órdenes. Y cuando yo llegué al pastorado, saben de que me di cuenta que no, que los pastores son los que más sirven, que los pastores son los que más trabajan, que los pastores son los que más sufren, los pastores son los que más batallan, los que más se preocupan, los que no pueden ni dormir. Y cuando yo llegué a esto dije yo, Dios, nunca voy a dejar de servir, nunca se termina mi vida de servir. O sea, nunca voy a dejar de ser un ministro para Dios. Aun cuando ustedes digan, es por niveles, es una cuestión mental nada más, no hay niveles. El que sirve a Dios sirve a Dios en un mismo nivel. No hay etapas. No es de que ya llega el pastorado y ahí ya no sirvo, ahí todos me sirven a mí. No, yo como pastor aún sigo sirviendo, aún sigo a los de mi iglesia, a los de nuestra congregación Oasis. Yo les sigo sirviendo, soy mandadero todavía, doy raites, hago lo que sea por la gente, hago lo que sea necesario con la gente. Y esa es una de mis mejores maneras de predicar, con servir a Dios y servir a los demás. Y yo no veo al prójimo, yo no veo a ustedes, yo no veo solamente a lo que ven mis ojos, sino yo veo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios. Y quiero darles este consejo para terminar. Sirvan a Dios. Si ustedes tienen un ministerio musical, pónganlo en las manos de Dios, hablen con sus pastores y estén en comunicación constante con ellos y díganles, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y dejen que sus pastores les administren ese don, dejen que sus pastores les administren cómo, porque nadie más que los pastores puede ver en dónde podemos ser útiles, nadie más que los pastores pueden decirnos, mira, puedes hacerlo así, puedes hacerlo de esta manera, haces falta en esto. El hacer el aseo no es una cuestión de berrinche del pastor, o el hacer el aseo no es una cuestión de quiero verte humillado, sino al contrario. Jesús dijo, yo no vine para que me sirvan, sino vine para servir. Entonces, el ministerio es eso. Si usted quiere ser un ministerio de alabanza, un ministro de alabanza, usted lo que está haciendo es una persona que se pone bajo las órdenes de otra. Todos tenemos que estar bajo las órdenes de otra. Y cuando usted llega a ser un líder ministerial o un líder de alabanza, usted también va a tener ministros a los cuales usted les va a poder decir órdenes o dar órdenes, pero usted seguirá también obedeciendo órdenes de Dios, porque eso nunca se termina. Entonces, el que no sirve, no sirve. Acuérdense de eso. Bueno, esto